es desorganizado. Menor entropía, el ADN debidamente organizado. ¿A qué se debe que el ADN se desorganiza de esa forma? Por la temperatura, por ejemplo. Si aumenta la temperatura, el ADN tiende a separarse, aumentando su. A eso se refiere. Yo quisiera que leas e interpretes lo que hemos puesto ahí. Con cuidado. El ser vivo se opone al incremento de la entropía. O sea, nosotros nos oponemos a la enfermedad. ¿Cómo? Tomando los alimentos regularmente. Si yo tomo un alimento en la mañana y tomo un alimento al mediodía, a la tarde, un alimento, entonces yo estoy tratando de que no me vaya a enfermar. Porque le estoy proveyendo lo necesario. Entonces un ser vivo se opone al incremento de la entropía utilizando energía de los enlaces covalentes del compuesto orgánico, lúcido o líquido, en un proceso conocido como metabolismo. O sea, cuando yo digo incremento de la entropía, inmediatamente empieza el desorden. Si la célula, el tejido, el órgano entra en entropía, quiere decir que está sufriendo. ¿Cómo me opongo a eso? Utilizando la energía con los alimentos. Pero si por obvias razones no se está consiguiendo lo necesario, la entropía cada vez va a ser mayor hasta que viene la muerte. En estado de enfermedad, al alterarse uno o varias vías metabólicas, hay un aumento de entropía. Hay un aumento de entropía que puede conducir a la muerte celular. A ver, interpreta. Cuando un tejido carece de oxígeno, inmediatamente tú dices, si no hay oxígeno, entramos a la fase anaeróbica exclusivamente. Muy bien. ¿Qué se produce en la fase anaeróbica? Ácido láctico o lactato. Hace poco te hablé del lactato piruvato también, ¿te acuerdas? ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que el pH comienza a disminuir, ¿no es cierto? Pero obviamente que si el tejido carece de oxígeno, la cantidad de TP que se va a conseguir es muy poca. ¿Bien? Entonces ya estamos camino a la muerte celular. En estado de enfermedad, al alterarse una o varias vías metabólicas, hay un aumento de entropía que puede conducir a la muerte celular. Ejemplo, cuando un tejido carece de oxígeno. Como nosotros no podemos determinar cuánto es el cambio de entropía, porque no tenemos unidades para poder hacerlo, entonces se utiliza el término G, o energía libre de Gibbs. Es más útil entrar el concepto de energía libre de Gibbs para tener una idea de los cambios que se van a suscitar. La energía libre es parte de la energía total del sistema, o entalpía, disponible para hacer un trabajo. Entonces, si tú miras con cuidado esta ecuación, te vas a dar cuenta que la energía libre es el resultado de la diferencia entre la energía total menos la de la entropía que se manifiesta. Lo que te queda de esto es la energía libre. ¿Y para qué sirve la energía libre? Para realizar un trabajo. Como en la primera lámina me pusiste ese ejemplo de trabajo celular, ahora ya puedes entender que para realizar ese trabajo se necesita una cantidad determinada de energía libre. Como hemos hablado de unidades, yo puedo hablar de kilocalorías o kilojoules. O sea, sí puedo hablar de kilocalorías, sí puedo determinarlo. En cambio acá, no es posible cuantificar cambio de entropía en sistemas útiles para la energía. Es más útil emplear el concepto de energía libre de Gibbs. A ver, definamos, ¿qué es una energía libre de Gibbs? Es la cantidad de energía capaz de realizar un trabajo. ¿No? Entonces, de toda la energía que viene al organismo, hay una parte que va a servir para realizar un trabajo. Esa parte que se va a utilizar para realizar un trabajo se llama energía libre. Y la pregunta es, ¿y el resto? Y el resto de energía se pierde. Y el resto de energía se libera en forma de calor. A ver, cuando comemos un pan, ese pan pesa 30 gramos promedio. Si más adelante, yo estoy seguro que te acuerdas, el carbohidrato, el almidón, te va a dar 4 kilocalorías por gramo. Al consumir un pan, multiplico 30 por 4. 120. Perfecto. Si hablo de 120 calorías grandes, 120. Entonces, al consumirlo, me dicen al final que yo no lo aprovecho al 100%, sino aproximadamente un 40% de esa energía que ingresó con el pan. La pregunta es, ¿y el 60% dónde se fue? Respuesta, se perdió, en forma de calor.
y cuando se pierde en forma de calor, ¿puedo seguir siguiendo las secuencias de energía? No, no podemos medir la entropía. Entonces, yo único puedo decir que aumenta la entropía del entorno. O sea, yo puedo deducir, puedo entender, pues no lo puedo medir. Entonces me quedo con la energía libre de Gibbs, que sí lo puedo determinar. Con bastante aproximación lo puedo determinar. No exacto tampoco, por supuesto, ¿no? Entonces, a ver, interprete esta fórmula. El delta H, ¿qué significa? La entalpía, perfecto, temperatura absoluta y cambio de la entropía, el cambio de la entropía. Si aumenta la temperatura, se incrementa el grado de desorden. Por lo tanto, disminuye la energía libre. Y esto sale de esta relación que lo puedes analizar tú con cuidado. Esa es la energía libre de Gibbs. Pero como en los procesos metabólicos hay constante de equilibrio, entonces lo vamos a relacionar con la constante de equilibrio. ¿Ya? Un breve esquemita te va a recordar la constante de equilibrio, que ya más o menos te ha dado cuenta tú. Yo digo así, yo tengo glucosa más ATP por encima determinada, voy a tener glucosa 6-fosfato más ADP. Es una reacción química. Es una reacción. Entonces, acá yo puedo tener la constante de equilibrio en términos de molaridad para el producto y los reactantes. La constante de equilibrio va a ser igual al producto de glucosa 6-fosfato por ADP sobre la glucosa y el ATP. Entonces yo tengo una constante de equilibrio. Entonces en cualquier vía metabólica va a haber reactantes y va a haber productos y por supuesto va a haber una enzima. Entonces al haber reactantes y haber productos, yo tengo una constante de equilibrio. Si yo digo la constante de equilibrio es mayor que la unidad, me está indicando que los productos se presentan en mayor proporción que los reactantes, obviamente. Pero si me da el valor de la constante de equilibrio menor que la unidad, significa que no está apareciendo el producto y siempre tengo más reactantes que productos. Tengo muy poco producto, en otras palabras. Entonces, yo quisiera que analices el término que está ahí en el lámina, ¿no? Si la constante de equilibrio tiene mayor que la unidad, los productos aparecen rápidamente. Si la constante de equilibrio es menor que la unidad, los productos no aparecen por obvias razones, ¿no? Entonces, cuando no aparecen los productos, hay que indicar a qué se debe. Hay inhibidores de tipo competitivo, no competitivo, irreversible. La temperatura es la adecuada, el pH es la adecuado o no, y encuentro una explicación. Pero si yo digo y lo llevo a una fórmula, entonces yo tengo entendido que el delta G va a ser igual al delta G estándar, es esto, en condiciones de 1 molar. Delta G estándar en condiciones 1 molar. La constante de los gases, aproximadamente 2. La temperatura absoluta, en grados Kelvin, y el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Ahora, si en el equilibrio digo que es 0 la energía libre, entonces esta ecuación de acá se transforma en esta ecuación de la energía libre estándar. Energía libre estándar. Este símbolo significa estándar, energía libre estándar. Se llama energía libre estándar cuando estamos hablando en relación molar. Entonces, sería menos RT, el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Para pasar del logaritmo natural al logaritmo de base 10 o vulgar, hay un factor, 2,3. Entonces la ecuación sería esta de acá. Analiza con cuidado. En esta reacción quiero calcular el delta G estándar. Delta G estándar. ¿Qué datos necesito para calcular el delta G estándar? Esto es una constante, aproximadamente 2. La temperatura absoluta también es una constante. Entonces, lo que va a variar en todo caso sería la constante de equilibrio. Entonces, el dato que puede variar es la constante de equilibrio, que sea mayor que la unidad o que sea menor que la unidad. ¿Qué es lo que varía? La constante de equilibrio. Entonces, la ecuación la entiendo un poquito mejor, ¿no? Menos 2,3 RT logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Qué
Quedamos entonces que la constante de equilibrio va a ser el factor primordial que va a variar en algún momento seguramente para calcular el delta G. Entonces, resumiendo, si la constante de equilibrio es igual a la unidad, el delta G es 0. ¿Por qué? A ver, por favor, en tu cuadrito coloca los datos que te voy a dar. Si la constante de equilibrio es la unidad, entonces lo llevo a la ecuación. A ver, le pongo la unidad. ¿Sí? Le pongo la unidad. La constante de equilibrio es la unidad. Acá le pongo la unidad. ¿Cuánto es logaritmo? No, 0. Por todo 0 me da 0. ¿Ven? Lo he reemplazado y me da 0. Ahora, si la constante de equilibrio es mayor que la unidad, si la constante de equilibrio es mayor que la unidad, delta G es negativo. Es negativo. A ver, observa con cuidado. Si la constante de equilibrio es 10 a la menos 2, por decir así, o la constante de equilibrio es 10 a la menos 2, o la constante de equilibrio es 10 al cuadrado, es mayor que la unidad, y acá es menor que la unidad. Cuando es mayor que la unidad, los valores son negativos. Cuando es menor que la unidad, los valores son positivos. Entonces, reemplazando, yo tengo que tener un valor, claro. Obviamente, si la constante de equilibrio es mayor que la unidad, entonces yo tengo acá una representación. Entonces, si acá pongo 10 elevado al cuadrado, entonces sería logaritmo de 2 por logaritmo de 10 plus 1. Entonces tengo logaritmo de 2, pero con valor positivo. El logaritmo de 2, con valor positivo, lo multiplico por esto y me da un valor negativo. R es aproximadamente 2, T la temperatura absoluta, en grados Kelvin. Entonces yo ya encuentro explicación. Si la constante de equilibrio es mayor que la unidad, el delta G es negativo. Si la constante de equilibrio es menor que la unidad, el delta G es positivo. Y eso lo puedo probar en este cuadro. En este cuadro del libro de Leninger vas a encontrar acá unos datos. Constante de equilibrio. ¿Cómo lees este símbolo de acá? Delta G estándar. Acá lo ponen en kilocalorías, acá está en kilojoules. Si esto lo multiplicas por 4,184 te da este valor. Entonces dices en kilojoules. Entonces cuando estás en la unidad, mira acá, cuando estés en la unidad, ¿qué puede decir del delta G? Que es 0. Cuando es mayor que la unidad tiene valor negativo. Cuando es menor que la unidad tiene valores positivos. Pues acá estamos trabajando con kilocalorías y kilojoules. Por eso acá dice que tienes que multiplicar por 4,184 si quieres tener el dato preciso. Cuando el delta G, ahora sí lo generalizamos. Cuando el delta G es negativo, la reacción es exergónica. Liberador de energía. Cuando el delta G es positivo, la reacción es entergónica, requiere de energía. Uno es liberador y el otro requiere. Entonces, cuando el ATP se desdobla, exergónica. Cuando el ATP se forma, endergónica. Cuando el ATP se desdobla, se libera energía. Cuando se va a formar ATP, se requiere energía. En general, entonces, los términos negativos positivos tienen su razón de ser. Entonces, quisiera que vean la pizarra un ratito. Yo te dije, si yo tengo glucosa y tengo ATP, tengo lo necesario para que aparezca una glucosa fosforilada en el carbono 6, glucosa 6 fosfato y ADP. En esta ecuación de acá ya me dicen que el delta G, esta reacción, tiene este valor, menos 4,0 kilocalorías. El término negativo, ¿qué significa? Exergónica. Exergónica. Esto significa unidad. Lo doy en kilocalorías o lo doy en kilojoule. O lo doy en kilojoule. ¿Está bien? Lo he dado en kilocalorías. Para darlo en kilojoule lo multiplico por 4,184. Y tengo el valor. 16 y tal. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, si tú miras acá, entonces yo te hago la siguiente pregunta, mirando la pizarra. Cuando este ATP se transforma en ADP, ¿ese proceso es exergónico o es endergónico? ¿Qué pongo? ¿Exergónico o endergónico? Exergónico. En cambio, cuando la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, es una reacción endergónica. Sí. Por lo tanto, el delta G estándar tiene un valor positivo o negativo. Perfecto. En cambio acá el valor será negativo. El valor será negativo. Entonces, si miras ahí te vas a dar cuenta que hay una reacción de tipo acoplada. ¿Ves? Ese es acoplado. Entonces, para entender la reacción acoplada, yo separo la reacción exergónica de la endergónica. Por lo tanto, en tu lámina que tienes ahí, dime, ¿qué vas a poner al costadito de acá? ¿Qué es esto? Exergónica. Exergónica. Bueno, me dan el valor. ¿Qué valor me están dando? Me están dando el valor de menos 7,3 kilocalorías. ¿Está bien? Pero mira el valor, menos 7,3 kilocalorías. Ahora observa con cuidado. Si este es exergónico, ahora digo yo, si este es exergónico, permite esto de acá, que es endergónico. Cuando la glucosa gana fosfato en su carbono 6 se transforma en glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, esto de acá es un proceso exergónico, es un proceso endergónico. Pero ¿qué valor me están dando cuando la glucosa es fosforilada? Me están dando este valor, mira, más 3,3 kilocalorías. Entonces ahora sí ya, ¿no? Realizando pues la sumatoria, me da este valor. O sea, 7,3 me resta esta cantidad, me da 4 como valor negativo. Por eso que la ecuación lo escribimos así nada más. Pero se entiende que en realidad esta es una reacción acoplada, donde hay una endergónica y una exergónica. ¿Se entendió ahí? Entonces, a manera de ejercicio, tú me vas a poner eso mismo de acá, en este ladito de acá. Voy a borrar este ladito. ¿Ya? A manera de ejercicio, tú me vas a decir lo siguiente. Hay una pizarra te he puesto un proceso semejante al anterior, que le damos el nombre de proceso acá, proceso acoplado, un proceso acoplado. Ya. Entonces ese acoplamiento acá lo he puesto en otro sentido, diferente al de acá, para que tú te ejercites. Pero yo quiero que me pongas algo acá. Pongo una flechita para endergónico, aunque la flecha ya la he puesto yo ahí. Pon la palabra endergónico y pon la palabra exergónico donde corresponda ahí. Te toca a ti, Araceli. Trabaja, por favor.